Vamos a iniciar. Muy buenos días, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De verdad que a mí me agradaría ir y darles un abrazo especial, pero siéntanlo que de corazón les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Me siento contento de verles, me siento contento de estar en este lugar, me siento contento porque la presencia de Dios se mueve en este lugar, se mueve en el corazón de cada uno de nosotros y tenemos mucho que agradecerle a Dios, mucho que agradecerle a Dios. Y eso es lo que nos enseñaba la iglesia primitiva que estamos estudiando. La iglesia primitiva en todo tiempo y todo momento le daba la gloria, la honra a Dios. Y esa iglesia primitiva nos ha dado unos desafíos tremendos a cada uno de nosotros. Ahora vamos a continuar leyendo el libro de los Hechos y vamos a ver a Pablo en su primer viaje misionero. Es un desafío de verdad. En el capítulo 11 estuvimos viendo un liderazgo y una congregación que Dios usó para hacer las cosas, que las cosas sucedieran como Él quería. Y la iglesia de Antioquía es el primer puesto de avanzada, yo lo menciono así, del cristianismo en el mundo pagano, en la iglesia gentil. Es un desafío que nos deja cada vez más fuerte a nosotros como iglesia moderna, como iglesia de hoy. Y en el capítulo 11, en el versículo 21 nos narró o leímos que un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Bajo quién? Bajo la administración de los judíos, aquellos judíos griegos que después de la muerte de Esteban se habían esparcido. Ellos llegaron y empezaron a hablar del evangelio. No había apóstoles, pero ellos sabían cuál era la misión y empezaron a hablar de la palabra de Dios. Y entonces cuando llega a Antioquía, Pablo y Bernabé, entonces, estando bajo su liderazgo, esta iglesia creció. Ahí es donde se les nombra por primera vez cristianos. Y se les nombró cristianos de una forma irónica, burlona, pero ellos lo usaron como una insignia para de honor, para decir, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Yo no sigo a la iglesia, yo no sigo al pastor, yo sigo a Cristo. Y esta iglesia nos manda nuevos retos cada que estamos aprendiendo de ella. Todos estos factores favorecieron a la iglesia de Antioquía, que es una iglesia importante, importantísima, porque de ahí es una iglesia misionera, de ahí es donde empieza la misión a todo Roma y después se desprende a todo el mundo gentil. Gentil. Pero hay algo más de suma importancia en esta iglesia de Antioquía que tenía. ¿Y saben qué era lo que tenía? Era la sumisión. Estaba en sumisión al Espíritu Santo. Tanto los líderes como la iglesia estaban sumidos en el Espíritu Santo. Llenos, ¿qué es esto? Estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso hacía que en todas las actividades que ellos hacían en sus ministerios siempre prosperaban. Y yo decía, ¿qué es una iglesia? Lanzaba la pregunta, ¿qué es una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se caracteriza una iglesia llena del Espíritu Santo? Y una iglesia llena del Espíritu Santo se puede definir como una iglesia que es aquella que sus miembros y su liderazgo caminan en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Usted y yo caminaremos en la obediencia a la voluntad de Dios? ¿O es un desafío que nos manda? Así deberíamos hacerlo, pero la iglesia de Antioquía así caminaba. ¿Y dónde vemos la voluntad de Dios? Nos la revela a través de su palabra. Estaba profundamente comprometida con la palabra de Dios. Ella obedecía a la palabra de Dios. Y un comparativo en Efesios 5, cuando usted lo lea, y Colosenses 3, revela que estar lleno del Espíritu Santo y dejar que la palabra more en abundancia en la vida de nosotros produce los mismos efectos. ¿Qué es esto? Ser lleno del Espíritu Santo, estar en sumisión al Espíritu Santo. Eso es lo que de verdad tenía esta iglesia de Antioquía. Ahora en el capítulo 13 que vamos a iniciar, vamos a ver que es un momento crucial para las misiones, para el pueblo gentil. Los primeros 12 capítulos nos narra a través, conocemos el ministerio de Pedro a través de estos 12 capítulos, pero del 13 al 28, ahora Pedro empieza a, no que desaparezca, pero se empieza a enfocar más en el ministerio de Saulo o Pablo de Tarso. Se empieza a ver más este ministerio. Ahí es donde describen la expansión de la iglesia gentil a todo el pueblo romano, pero después a todo el mundo, como hasta ahorita.
Desde ahí, desde esa iglesia gentil de Antioquía, es donde desprende muchas cosas de verdad. Era una iglesia dinámica, una iglesia con una doctrina sana, creciente, controlada por el Espíritu Santo. Y eso es algo hermoso. Esta congregación tenía líderes espirituales, un ministerio espiritual. Esta iglesia de verdad que nos pone un ejemplo para nosotros, un desafío a nosotros. Y esta iglesia es donde desprenden las misiones, ¿Qué es una misión? Es salir. Misión viene de la palabra salir, ir. Es ir a predicar el evangelio, es ir a predicar la palabra de Dios. Es ir a convivir, es ir a obrar de forma que puedan ver que nosotros somos hijos de Dios. También las misiones, también se puede decir que puede ser un lugar, un asentamiento donde se comparte la palabra de Dios a personas que no conocen de la palabra de Dios. Yo le quiero preguntar a usted, ¿alguna vez usted ha salido a alguna misión? Y digo misión porque muchas veces vamos a un campamento y estamos ahí, vemos películas, no es malo, pero esa no es estar de vacaciones, no salir así, sino enseñar la palabra de Dios, hacer discípulos, vivir con esa gente, que ellos puedan ver sus obras, dejar sembrada la palabra de Dios. Esa es realmente una misión y es un compromiso que nosotros debemos de tener y hacer porque nos lo manda la palabra de Dios. Es algo de verdad, es un reto para nosotros y un reto hermoso, que muchos puedan ser rescatados por la predicación de la palabra, por la predicación que nosotros estamos haciendo de la palabra de Dios. Muchos puedan salir de las tinieblas a la luz admirable. ¿A cuántos les hemos hablado en esta semana, en este mes? Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en este mediodía, en esta tarde. Te agradecemos que nos permitas ministrarte, Señor. Reconocerte que eres nuestro Dios. Reconocerte que hasta ahora nos has ayudado. Y aún en las pruebas y en las luchas y en las aflicciones, tú estás con nosotros, Señor. A veces no te sentimos, pero tú nos sostienes. Y esas pisadas que miramos son las tuyas y nosotros en tus brazos, Padre. Gracias por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, de esta iglesia, de esta tu iglesia, de mis hermanos en fe, de la Iglesia Universal. Gracias, Padre. Aunque a veces no entendemos por qué pasan las cosas, mi Dios, pero nosotros no debemos de entender, sino de creer que todo lo que tú haces y permites es con un propósito. Y tus propósitos son siempre, siempre de bien. Gracias, mi Dios. Toma este lugar, Espíritu Santo, llévanos a donde tú nos quieras llevar, Señor. Llévanos a ese conocimiento, a ser agradecidos contigo, Dios, a darte la gloria y la honra, a transformar nuestras vidas, a que haya cambios en nuestra conducta, a santificarnos día con día a través de tu palabra, a esforzarnos, a ser valientes, a no tener miedo, porque tú estás con nosotros cada día. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Siembra la palabra en los corazones. Te lo pido y ruego de grande manera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, damos un cordial saludo a la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, Copilco. Han estado orando por nosotros. Ellos todavía no abren, pero estemos orando por la iglesia, por nuestro hermano en fe, el pastor Ricardo Pichardo. Le mandamos un saludo y que Dios le dé discernimiento, entendimiento para que cuando Dios les diga, ellos estén preparados y puedan volver a sus reuniones. Le mandamos un saludo, estemos orando por la iglesia de Copilco, por nuestra iglesia y bueno, pues es una bendición que algunos no han podido estar en sus congregaciones, pero nosotros estamos aquí con todo cuidado, con toda reserva. Y damos gracias a Dios por ello. Y vamos a continuar exponiendo la predicación del libro de los Hechos. Vamos a ver del capítulo 13. Vayan preparando. Capítulo 13, versículo 1 en adelante hasta el versículo 13. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer el primer versículo. Nos sentamos y empezamos a exponer la palabra.
Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ocupe ese lugar, hermano. Hechos 13:1. No es cierto, me pasa que luego me salto yo. Así como están sentados, Hechos 13:1 dice así. Han de haber dicho, pastor, ese no es el 1. Díganme, pastor, ese no es el 1. Dice, habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con el Herodes el tetrarca, y Saulo, dice que estaban ahí en Antioquía. Ese es 13:1, perdona, le estaba leyendo yo el 13:2 y el 13:3. Dice que ahí en Antioquía había ahí profetas. Aunque ya no existen esa clase de profetas, el don es similar para predicar la palabra. Se les concede a pastores, evangelistas, ya mucha gente que proclamen lo que Pedro llama la palabra profética. A Bernabé dice que aquí había algunos hombres en la iglesia de Antioquía, hombres que hablaban de la palabra de Dios, hombres que querían y amaban a nuestro Señor Jesucristo. Bernabé, que ya había aparecido en el libro de los Hechos, dice que este era un levita de la isla de Chipre. Su verdadero nombre era José, pero los apóstoles lo habían bautizado como Bernabé, que significa hijo de consolación. Y era una adecuada descripción para este hombre que estaba lleno de verdad, de mucho amor, era tierno, amoroso, era consolador. Él fue quien le dijo a los apóstoles y a los hermanos que Saulo verdaderamente se había convertido, que era genuina su conversión, porque muchos tenían el temor de que Saulo o Pablo nada más estuviera engañándolos, pero dice él, no, ese verdaderamente tuvo un encuentro con Dios y cambió, se transformó. Ahora, poco se sabe de Simón, Lucio y Manaén. Las observaciones de Lucas es de que Simón se llamaba Níger o Níger, que significa negro, porque probablemente este hombre era de un color oscuro o probablemente era de África. Algunos lo identifican con Simón de Cirene, aquel que cargó la cruz de Jesús, pero no hay evidencia de que esto haya pasado. Pero estos hombres estaban ahí en la iglesia. También nos habla de Lucio, que se identifica con la ciudad de Cirene en el norte de África, también de África. No hay ninguna evidencia para identificarlo o para saber más de él. Lucas narra de Manaén, que era notable debido a que se había criado ¿con quién? Con Herodes el tetrarca. Herodes el Grande, ese Herodes que le mandó a decapitar la cabeza a Juan el Bautista. Y se puede decir que se había creado, o sea, ¿qué es esto? Que eran hermanos de crianza, habían crecido juntos. Este Manaén estaba en la realeza, era un hombre de influencia, de poder, un hombre que tenía conocimiento. Un hombre que estuvo con Herodes, pero déjame decirte, y aquí yo marco algo muy, muy hermoso. Este hombre estaba en el mundo, mas no quiso estar en el mundo. Él tuvo que tomar una decisión como una vez Moisés la tomó. Y Dios inquirió en su corazón, y cuando él tuvo que decidir, en lugar de lujos, de ser influyente, de estar ahí, ¿saben qué hizo este hombre? Este hombre mejor decidió estar y caminar en la iglesia, en la presencia de Dios. Eso es lo que impide que muchas personas a veces se inclinen a Dios, su estatus, sus beneficios, sus influencias. Este hombre dijo, no, a mí no me interesa estar en el gobierno, no me interesa nada. Yo quiero caminar y conocer a Jesús. Y este hombre estaba ahí en la iglesia. Este hombre estaba ahí trabajando con este grupo. Este hombre fue líder de esa iglesia. Y a Pablo, pues yo creo que Pablo no necesita presentación,
Por medio de sus incansables, de verdad, esfuerzos que él hacía, el evangelio se extendió a todo el mundo y a todo el mundo gentil. Estos eran los pastores de esa iglesia, estos eran los encargados de esta iglesia, con sus diferentes caracteres, con sus diferentes posiciones sociales, culturas. Vemos de África, de Roma, judíos, vemos gente de opulencia. Pero estos hombres, aunque eran distintos, estaban unidos con un mismo fin. ¿Y cuál era? Proclamar la palabra de Dios, proclamar a Cristo. Y usted y yo, independientemente del estatus social, de la cultura que tengamos, debemos estar en ese mismo sentir, proclamar a Cristo. Donde quiera que esté, si usted trabaja en el gobierno, ahí proclame a Cristo. Si usted trabaja en una casa, ahí proclame a Cristo. Esta iglesia lo hacía. Esta iglesia lo hacía. Y luego dice, ahora sí, el versículo 2 y 3. Ministrándose estos al Señor. Yo les decía ahorita, qué hermoso es ministrar al Señor. Ya ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Dice, ministrando al Señor. Ellos, hermano, mire, ellos no se trata solamente de ser, sino de hacer. Ellos lo hacían. Ellos no solamente eran, sino que también lo hacían. Y a veces eso es algo que ocurre dentro, o que no ocurre dentro del cristianismo. Hay quienes llevan 5, 10, 15, 20 años y dicen ser, pero hacen muy poco o no hacen nada por la obra de Dios. Hay quienes dicen que por ejemplo, que ellos conocen una sana doctrina y que su doctrina es muy sana y muy buena, pero nunca predican la palabra. Tenemos que ser, pero también tenemos que hacer. Yo no sé si usted está haciendo lo que le corresponde hacer, pero es algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es ministrar al Señor? Porque dice que ministraban al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Es caminar con Dios, es adorar a Dios. Yo leía en el libro de Apocalipsis 2:3, dice así: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo algo contra ti. ¿Qué tenía contra ellos? ¿Que habían dejado qué? Su primer amor. Has dejado de depender de Dios, has dejado de caminar con Dios, has dejado de disfrutar con Dios. Hermanos, muchos de nosotros hemos dejado nuestro primer amor. No venimos con gozo, no venimos contentos. Yo no digo tú, pero muchas a veces sí pasa. O venimos desanimados. Tenemos que venir contentos, decir, Señor, aquí estoy, quiero ministrarte, quiero agradecerte, quiero servirte, quiero decirte que aquí estoy. Señor, recibe mi alabanza, aquí estoy en presencia, Señor. Ellos dicen que ministraban ¿a quién? Al Señor. Es el deseo de amarle, de agradecerle, de servirle, de ofrecerse, el estar dispuesto, disponible para Él. Solo en la cercanía de Dios puedes encontrar la respuesta a tus interrogantes de tu vida, hermano. Por eso hay que acercarnos a Él, decirle, yo me ofrezco, aquí estoy, haz conmigo lo que mejor plazca. Como decía Saulo de Tarso, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo vivo, vivo para Cristo. Si yo muero, muero para Cristo. Todo es para Cristo. Es lo que él decía. Ahora, la verdad de todo ministerio se debe hacer para el Señor. Esa es una verdad. Todo el ministerio se debe de hacer para el Señor. Y aquí se refuerza mediante la orden del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo, les hizo saber de una u otra manera que les apartaran a Saulo y a Bernabé. Ellos eran esos hombres que iban a ser utilizados y que iban a ser enviados para predicar la palabra. Otra cosa que nos enseña aquí es que Dios llama soberanamente a quien Él quiere para su ministerio. La iglesia no escogió a Saulo ni a Bernabé, ni tan siquiera, hermanos, los pastores de ahí, sino es el Espíritu Santo quien los llamó. Saulo y Bernabé no dijeron, aquí estoy, no tengo nada que hacer, mira, yo sí puedo ir. No, hermano, nosotros no podemos decir, pastor, yo no tengo nada que hacer, yo voy. No, yo voy porque yo siento en mi corazón, porque el Espíritu Santo me mueve a hacer, porque el Espíritu Santo quiere que yo haga las cosas. Hermanos, ¿hace cuánto usted no siente nada
que le digan nada al Espíritu Santo. O lo contrario, ¿cuántas veces siente en su corazón que el Espíritu Santo le está tocando su corazón y diciendo, haz esto, haz esto? ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos sin hacer nada para el Señor? Ellos obedecieron. Ellos dijeron, aquí estamos. Cuando Dios nos llama para algo en específico. Cuando Dios nos llama para algo en específico. A ellos los separó para las misiones. A usted y a mí, ¿para qué nos ha llamado? Muchos de los cristianos en general no sabemos ni para qué estamos o para qué hemos sido llamados. Si usted dice, yo no entiendo, yo no sé, vaya, doble rodillas y dígale, Señor, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdame a entender tu voluntad. Y a través de la palabra Dios se va a mostrar, a través del Espíritu, y el Espíritu le va a decir, bueno, mira, yo quiero que tú hagas esto. Es lo que hacía ahí, pero ¿cuántas veces no damos oportunidad, no le damos oportunidad al Espíritu Santo para que hable a nuestro corazón? Es más, no queremos tener ni esa relación con Dios, no queremos ministrar a Dios. Yo cuando estamos en su casa orando mi esposa y yo le digo, mira, cantamos muy feo, pero ¿sabes qué? No importa, porque es para Dios. Cuando ella y yo oramos los miércoles, hacemos de verdad un culto de oración para el Señor. Nos postramos, cantamos, oramos, leemos la palabra de Dios y pedimos por toda la iglesia. Pero ministramos al Señor, porque es para nuestro Dios. Y así lo hacemos, de verdad. Y espero que también tú estés orando al Señor, orando. Dice que después de haber ayunado, muchas veces nosotros hemos perdido esas dos cosas, orar y ayunar. Ayunar. ¿Por qué ayunar? Porque cuando ayunamos sentimos la necesidad, de verdad, la necesidad de buscar a Dios de una forma especial. Pero nosotros hemos perdido ya, no oramos, no ayunamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Diciéndole, Señor, yo quiero buscarte, yo tengo una necesidad, pero aquí estoy para ti, Señor, te entrego mi ayuno. ¿Cuántas veces, hermano, ha usted ayunado? Si usted lo está haciendo, de verdad que Dios le bendiga y va a sentir la presencia de Dios en su vida. Ellos estaban ayunando y ellos tal vez orando a Dios por la necesidad, diciéndole, Señor, ayúdanos en la extensión del evangelio en toda la tierra. Yo creo que ellos asumían esa oración diciéndole, Señor, en el mundo hay necesidad de que te conozcan, ayúdanos. Ayúdanos. Y dice que les pusieron las manos a ellos. Y esto no era para que llegara el Espíritu Santo a ellos, porque ya leímos que Bernabé y Pablo ya habían recibido el Espíritu Santo, sino que ellos se estaban identificando con quién iban a mandar, con la confirmación, con la unidad de esa misión venidera. Yo creo que si les hubieran dicho a la iglesia de Antioquía, ¿a quién quiere mandar? Yo creo que los últimos que quisieran mandar era a Saulo y a Bernabé, porque eran grandes hombres temerosos de Dios y que hablaban de la palabra de Dios. Y yo creo que a lo mejor, si fuera por ellos, no se hubieran querido desprender de ellos. Dios inquiriendo en mi corazón, de verdad, hermano, te lo digo. Estemos orando porque pone en mi corazón una misión. Y vamos a necesitar personas comprometidas que digan, heme aquí estoy yo, envíame a mí, que se hagan cargo de esa misión. Es tiempo de que también nosotros salgamos de ese confort en el que estamos. A veces nosotros nos encerramos en una burbujita, estamos cómodos, vendimos los domingos, leo mi palabra, pero no queremos ir más allá. Está nuestra burbuja y no queremos esforzarnos y no queremos hacer nada. Nos da miedo para salir de esa burbuja y pasar a la siguiente. La siguiente no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque entonces tengo el compromiso de estudiar, tengo el compromiso de disciplinarme, tengo que esforzarme, me va a costar esfuerzo, dinero, tiempo. Y yo no quiero eso, porque tengo miedo a dejar mi comodidad, mi confort, y tengo miedo.
pero tenemos que hacerlo. Muchos hombres, de grandes hombres de la palabra de Dios tuvieron miedo. Yo recuerdo a Josué cuando le dijeron, no temas y sé valiente, pero te pido que te esfuerces, le dicen, porque yo estaré contigo siempre, dice el Señor. ¿Ustedes creen que Josué no tenía miedo de ir caminando con un pueblo que siempre estaba en contra, que siempre estaba peleando, poniéndose? No, Acán fue y por culpa de él murieron muchos hombres porque tomó lo que no debía de tomar, que había dicho que no tomara. Y no, José fue y lloró y se postró porque le dolió y le dolía, porque le dolía lo que pasaba. Él tenía de verdad un compromiso grande de dirigir a una gran nación, pero se le decía, no tengas miedo, solamente esfuérzate y sé valiente. Muchos de nosotros, ese es el reto que nos deja la iglesia primitiva. Muchos de nosotros tenemos miedo a salir de ese confort, mi hermano. Pero yo, ¿cómo voy a visitar? Yo no sé qué hablar. Tú no te preocupes, ¿por qué vas a hablar? Esos judíos griegos que fueron a Antioquía primero, antes que los apóstoles, ellos de verdad no eran apóstoles, pero Dios les permitió hablar lo que tenían que hablar. Pero fueron valientes. Así, hermano, yo te pido de favor que estemos orando, porque cuando Dios disponga, vamos a salir a las misiones. Es algo que Dios ha puesto en el corazón. Es como yo les decía ahorita, el Señor pone en los corazones el Espíritu Santo, y vamos a necesitar de hombres que vayan al frente, pero hombres que amen a Dios. Y después de ahí, de que sales de tu confort y sales ahí, y te va a costar dinero, esfuerzo, tiempo, lágrimas. Después de ahí, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a tener que dar otro empujocito, y entonces vas a llegar a donde está Pablo y a donde está Bernabé. A donde tú digas, mi vida es Cristo. Mi pasión es Cristo. Y entrego mi vida a Cristo. Por eso esos hombres entregaron a su vida. Por eso esos hombres murieron crucificados, despedazados, descuartizados. Pastor, ¿cómo nos está animando? No es que te diga que así va a suceder. Lo que estoy diciendo es hasta qué punto llegaron esos hombres que amaron a Dios. Salieron de su confort, se esforzaron, fueron valientes, y después Dios los hizo grandes hombres de Dios. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En la primera burbujita, en la segunda o en la tercera? ¿En dónde estamos nosotros? ¿A dónde queremos llegar? Por eso yo les decía, esta iglesia nos llena de retos. De verdad, qué maravilloso es leer el libro de los Hechos, porque habla de la obra del Espíritu Santo. Lo que hacía con hombres comunes y normales como nosotros, hacía hombres sorprendentes, no por ellos, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo, porque se sujetaban a la voluntad de Dios. Ellos salían, hermano. Qué gran reto, de verdad. Yo les digo, wow, esta iglesia, tenemos mucho que aprender de esta iglesia. Llena amor, de verdad. Y decir, Señor, de verdad tenemos mucho que aprender de esta iglesia. Y dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Desde Antioquía, para comenzar la misión, descendieron, dice, a Seleucia, situada a 25 kilómetros de distancia. De ahí abordaron un barco y navegaron a Chipre. Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo que había en ese entonces. Sus dos ciudades más importantes de Chipre eran Salamina, era el principal puerto que había ahí, y centro comercial, y Pafos, que era la capital de esa isla. Saulo y Bernabé comenzaron su alcance misionero, salen a ese primer viaje misionero, y probablemente por algunas razones llegaron a Chipre, porque si se acuerdan, Bernabé era de esa isla, conocía el territorio, conocía las sinagogas.
y estaba cerca de Antioquía, probablemente a 2 días de Antioquía, y había población judía. ¿Y qué es esto? Que entonces Pablo empezó a predicar en las sinagogas, iba de una a otra y ellos estaban empezando a hablarle, pero con la finalidad de llegar y alcanzar a aquellos que no conocían, a aquellos gentiles. Y Pablo y Bernabé no solo pensaban en qué hacer, sino actuaban, hacían. Ellos decían, vamos a llegar, y iban y lo hacían. O sea, no solamente es pensar, sino tenemos que hacer. Muchos podemos tener buenos pensamientos. Yo quiero ayudarle al hermano, yo quiero ayudarle a la hermana, pero nada más nos quedamos en quiero, pero no le ayudamos. Yo quiero aportar para la iglesia, yo quiero, sí queremos, pero no aportamos de cualquier forma. Yo quiero salir a las misiones, sí, pero no salimos. Cuando usted dice, necesitamos gente, no salimos. Espérame, perdón, sí quiero salir, pero cuando tenga tiempo, cuando pueda. Eso no es de verdad hacer la voluntad de Dios. Esta iglesia le dijeron, Pablo, Bernabé, apartados, se van de misioneros. Y ellos le dijeron, mi general, aquí estamos para servirte. Vamos a dejar todo lo que tenemos por servirte. Yo te pregunto, de verdad, ¿en cuál burbuja estamos? Yo lo menciono así para poner una ilustración. ¿En cuál burbuja estamos? ¿La burbuja de que estoy cómodo, voy a la iglesia, leo, voy a la oración? ¿O la burbuja de que quiero esforzarme, quiero estudiar, quiero aprender, quiero compartir, quiero sacrificar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo? Porque a veces hay lágrimas de verdad. Hay lágrimas cuando uno hace un sacrificio fuerte. No es fácil porque dejamos muchas cosas. De verdad dejamos cosas que son buenas. Yo no digo que dejes cosas malas, cosas que son buenas. A veces como el trabajo, a veces como las relaciones. Un poquito nos alejamos un poquito para hacer la obra de Dios. Y de ahí brincar a la otra burbuja que es donde está Pablo y es donde está Bernabé. Wow, imagínate cuánto dejó Pablo y Bernabé, pero esos grandes hombres, ¿no? Esos grandes hombres, ¿no? Como Manaén, ¿no? Que estaba en el gobierno trabajando, estaba con Herodes, y él dijo, no, esto no me detiene. Aquí soy gente de influencia, aquí soy gente que tiene dinero, pero esto no me detiene. Yo camino en el camino del Señor. Y ahí estaba en esa iglesia. Ahí estaba en esa iglesia. Y dice que Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, se les unió, pero después se separó, probablemente por la presión que ejercían. Mira lo que dice el versículo 4 al 8. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, ¿qué dice? Falso profeta. Escucha bien lo que voy a decir, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, otro hombre de influencia, grande. Dice, varón, dice, le llama aquí Lucas, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe ¿a quién? Al procónsul, al gobernador de Chipre. A veces cuando nosotros tratamos de llevar el evangelio o hacer los propósitos de Dios, siempre es inevitable una oposición satánica, una posición del enemigo. A veces yo quiero y estoy en disposición y voy a hacerlo y no faltan los problemas, no faltan de verdad los compromisos, no falta lo que tenga que pasar para evitar que yo haga el propósito de Dios. Por eso les decía, no es fácil, hermanos. No es fácil saltar de una burbuja, yo lo nombro así como ilustración, no es fácil saltar de una burbuja a otra burbuja. Es difícil, pero no es imposible, porque mucha gente en la actualidad lo ha hecho y aquella iglesia lo hizo. De todo tipo de gente el Señor ha tomado para llevar su palabra, de estatus, de cultura, de razas, de todo tipo el Señor. Y entonces dice que había un cierto mago ahí. Wow,
Wow. Y este era falso profeta. O sea, este hombre, yo le pregunto, ¿ustedes creen que conocía la palabra de Dios? Este hombre era judío. Y yo les digo una cosa, sí. ¿Por qué dices sí, pastor? Porque los judíos a sus hijos les enseñan la Torá desde los 5 años hasta los 12. O sea, es algo, no si quieren, es a fuerzas. Y se les exige a los padres que se les enseñen. Entonces este hombre conocía de Dios. Este hombre sabía, pero este hombre se quería beneficiar de la posición que tenía con este gobernador. Se quería beneficiar de la posición que tenía con este gobernador. En esta isla en esta costa de Pasfo, también había una gran adoración a la diosa Afrodita, la diosa de la sensualidad y del amor. Wow, wow, o sea, una gente pagana, al igual que cuando fue Pedro y Juan a Samaria, se encontraron también con un adivino, ¿se acuerdan de ese mago? También ahora Pablo y Bernabé se encuentran con este hombre, con este mago. Y fíjate que la descripción de mago en los tiempos bíblicos no era maligna. Podemos ver en Mateo 2:1 que los sabios visitaron al bebé Jesús, le llevaron regalos y a la familia. Pero tal era la influencia de esos magos de antes, que tal era su poder e influencia política, que ningún gobernante persa llegaba al poder sin la aprobación de ellos. Pero después, sin embargo, más tarde, el término mago de verdad se usó para describir toda clase de practicantes de magia y de ocultismo. Así como este hombre, se trataba de un engañador que daba un uso maligno a su conocimiento, como ahora hay muchos engañadores, hermano. Muchos engañadores. Tenemos que estar nosotros discerniendo lo que nos dicen, entendiendo, porque hay muchos engañadores. Muchos. Bar Jesús no solo era mago, Lucas lo describe como falso profeta. Es irónico que su nombre, ¿sabes qué significa su nombre? Hijo de salvación. Wow. Un apelativo realmente de verdad extraño para un falso profeta, así como era este engañador. Y fíjate que no es por accidente que ese individuo, ¿sí?, se adhiera al procónsul romano. No, porque en el reino de las tinieblas está ansioso, yo lo dije la semana pasada, por influir en quienes gobiernan, en las cabezas. Está ansioso por pegar en las cabezas, en la gente de influencia, en las cabezas de familia. Ese es de verdad lo que estaba pasando en esos tiempos. El gobierno romano de Chipre, ¿sí?, era donde estaba Sergio Paulo, a quien Lucas lo describe como un varón prudente, un varón inteligente. Sin duda ese gobernador tenía gran interés en conocer de todas las filosofías y doctrinas o creencias religiosas que había. El hecho de que tuviera un séquito, un maestro judío con él, aunque renegado este maestro, mostraba que tenía algún interés en conocer la religión judía. Y cuando él oye de Pablo y de Bernabé, él quiso saber más del judaísmo y les mandó a hablar. Y les dijo que él quería conocer, o probablemente de esa fe judía que ellos tenían. Y estaba impulsado a investigar esas enseñanzas. Saulo y Bernabé fueron. Él deseaba, dice ahí que deseaba oír la palabra de Dios. Y el falso maestro, asustado por la posibilidad de que Sergio Paulo, este gobernador, se convirtiera y de la consecuente pérdida de su posición, dice que se resistía. Él no quería dejar sus beneficios. Él quería de verdad pervertir lo que Sergio Paulo conocía. Dice ahí que él se resistía. No, ¿cómo voy a perder mi posición? ¿Cómo voy a perder mi influencia? ¿Cómo voy a poder perder lo que tengo? Se resistía, como ahora muchos que predican la palabra de Dios también se resisten. Se resisten, hermanos.
Muchos que comparten lamentablemente la palabra de Dios, no la comparten por lo que creen o por lo que quieren o por lo que Dios les manda. La comparten para sacar beneficio. Beneficio, engañando a la gente, siendo falsos profetas, siendo autoritarios. Yo he escuchado de algunas congregaciones, diferentes denominaciones, donde el pastor se jacta y él dice, aquí se hace lo que yo diga y como yo diga, soy el pastor. Y yo les digo a ustedes, aquí se hace lo que Dios diga. Y yo soy instrumento solamente de Dios. Hay quienes son elocuentes en hablar. Pero si estamos hablando de una sana doctrina, los que hablamos de sana doctrina, tenemos que hablar de lo mismo. Satanás siempre tratando de descarrilar la misión de los gentiles, de aquellos que salen. Yo les comentaba ahorita, vamos a tener que, si Dios confirma que tenemos que abrir una misión o tal vez dos, vamos a tener necesidad de echar manos de ustedes, hermanos, y yo espero que Satanás no empiece a poner en sus mentes, no, mira, no, ¿por qué no manda aquel? Mira, aquel sí tiene tiempo. Mira, aquel sí tiene carro. No, mira, que manda aquel sí puede. No, que usted diga, mándame a mí, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. A llevar la palabra, a que la gente conozca del evangelio, a que tú puedas rescatar a mucha gente como has tenido misericordia de mí, porque un día a mí alguien me habló de ti y por eso es que estoy aquí, porque me predicó tu palabra y ahora yo quiero dar de lo que he recibido. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que salir de lo recibido de tu mano. Damos, Señor, tú me has dado salvación, no me costó nada, ahora yo voy y yo doy de aquello que tú me has dado. Pero el enemigo viene y mete en las cabezas, no, mira, que vaya aquel, mira, aquel no hace nada, es medio flojo. Mira, aquel tiene más dinero para ir en su camión o en su carro. No, mira, es que aquel, pues, sí puede. No, hermano, cuando se le diga a usted, diga, sí, hermano, yo quiero pasar a la otra burbuja y yo sé que voy a tener que preparar y estudiar y yo sé que voy a tener que tener más tiempo con Dios, pasar más tiempo con Dios, pero heme aquí estoy yo. No, pastor, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que trabajar. Mi estatus, mi posición, mis intereses. Eso es lo que Satanás pone en el corazón de la gente. Porque Dios nunca va a dejar de suplir tus necesidades, porque Dios te ama, porque te ha rescatado con un propósito. Pero muchas veces no sabemos cuál es ese propósito, porque no tenemos miedo a enfrentarnos a ese propósito, a esa verdad, No fue fácil para todos, ningún hombre de Dios que nos habla en la Biblia, no fue fácil tomar un reto. El mismo Moisés tomar un reto y sacar a un pueblo necio que se oponía, que siempre estaba en contra de él, hablando de él. Coré, siempre diciendo, Moisés es falso, es malo, y levantando gente contra él. Y Moisés decía, Señor, no le tomes en cuenta esto, orando. Pero el Señor lo sostenía, nunca lo dejó. A Josué nunca lo dejó, a David nunca lo dejó. ¿Y sabe qué? A usted nunca lo va a dejar. El enemigo siempre quiere pegar en las cabezas, hermanos, siempre quiere pegar en las cabezas. Pero nosotros debemos ser valientes, esforzados. Por eso José decía, miren, si ustedes no quieren, no me interesa, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Y yo espero que tú digas, yo en mi casa serviremos a Dios. Ese es el reto que nos deja esta iglesia, hermano. Es un reto grande, wow, sí, pero es un reto hermoso, servirle al soberano, al creador, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sabes por qué? Porque un día Él no te va a poner en una posición, tú ya estás en una posición de hijo, y un día Él te va a dar toda la herencia que tiene para ti. Un día que estés con Él, te va a decir, entra al gozo de tu Señor, ven, mira, todo esto es para ti.
Ya no va a haber más tristeza, ni lágrimas, ni muerte. Todo esto es para ti. Esta vida es temporal. Lo que tú tienes es temporal. Tu carro es temporal. Tu puesto es temporal. Tu dinero es temporal. Pero ¿sabes qué no es temporal? La vida que yo te di. Yo te di vida eterna. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios. Bernabé y Saulo estaban agradecidos con Dios. Ellos ya no estaban en la primera burbuja, ni en la segunda burbuja. Ellos estaban en la burbuja donde decían: Señor, mi vida te pertenece y mi vida está a tu servicio, y aquí está mis vidas, mis fuerzas, solamente sosténme en mis debilidades, porque ellos también tenían debilidades como tú y como yo. Ese es algo hermoso, de verdad, decirle gracias, Señor. Dice el versículo 9 al 12. Entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, y lo hablé hace 8 días o 15 días, ¿la plenitud del Espíritu Santo mora en nosotros? Sí, el Espíritu Santo nos lo dan completito, todo. Pero ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta? Estar sumisos al Espíritu Santo. Y dice que lleno del Espíritu Santo. Y dice que Él hizo algo, fíjense lo que hizo, fijando en Él los ojos. ¿En quién? En este mago. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar, o eso es de pervertir, de distorsionar, de malinterpretar la escritura. Eso es lo que le está diciendo, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Ojo, subraye, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Los que están en tinieblas, los que están ciegos espiritualmente, buscan quien los conduzcan de la mano, hermano. Pero hay muchos vivales que vienen y les muestran un camino y otro camino. Pero ¿quién les va a llevar al camino? La verdad y la vida. Nosotros cristianos, nosotros hijos de Dios, nosotros somos los que tenemos que conducirlos a ese camino de verdad. Pero si no somos nosotros, viene cualquiera y lo lleva a un camino de perdición. Hay quienes dicen: todos los caminos llevan a Dios. ¿A poco no ha preguntado usted? Todos los caminos llevan a Dios. Y yo hace poco reflexionaba y decía: sí es cierto, porque un día todos vamos a ir a juicio, pero no todos los caminos te van a llevar a salvación. Si no es Dios, te llevan a condenación. Solamente hay un camino, una verdad y una vida, y es con el Señor Jesucristo. Y dice el 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Wow, dice esa doctrina, wow, todo lo que he conocido, todo lo que he aprendido, wow, no me maravilla tanto como esto. Estaba maravillado de la doctrina del Señor. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y dice que fijó los ojos en el profeta Bar-Jesús, que Pablo lleno del Espíritu Santo y este falso profeta lleno de todo engaño y de toda maldad. De todo engaño y de toda maldad. Lejos de ser hijo de salvación, en realidad fue acusado por Pablo como hijo ¿de quién? Del diablo. El hombre se creía un profeta justo, pero el apóstol lo denuncia como el enemigo de toda injusticia. De toda injusticia. Que constantemente torcía la verdad de Dios, porque él conocía la verdad de Dios, él sabía quién era Dios. Y le llevó a hacer una devastadora pregunta a Pablo. Le dice: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Para Jesús no debía escapar solamente de una reprimenda, sino que hubo con él un juicio. Así es de que el Señor dice: la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol. ¿Por qué? Por algún tiempo. Y eso de por algún tiempo te dije que lo subrayaras, porque yo puedo ver aquí que va a haber misericordia de Dios si se arrepiente. Es lo que yo puedo entender aquí, que va a haber misericordia de Dios.
Y yo solo espero que este mago se pueda recuperar de esa ceguera espiritual también que tenía. Y así como el mago, hay muchos que quieren destruir lo bueno con lo malo. Él sabía lo que era bueno, pero quería destruirlo con lo malo. Y hoy en día estamos también viendo eso. Hombres y mujeres que están decididos a destruir lo bueno de lo malo. Lo bueno con lo malo. A destruir la familia. A destruir los valores que sostienen la sociedad. Por ejemplo, a veces algunos dicen, no, pues yo sí apoyo el aborto. Yo apoyo el divorcio. Yo apoyo la injusticia. Yo apoyo el movimiento lésbico, gay. Y no es que lo apoyemos, debemos de predicarles, hermano, confrontarles con la verdad. Pablo lo confrontó con la verdad, los confrontó con la palabra. Ellos confiaban en ellos, pero Pablo confiaba en Dios. Decirles, ¿saben qué? No es contra ti, pero el Señor está en contra de tus leyes. El Señor está en contra de lo que tú estás haciendo. El Señor está en contra de lo que tú estás permitiendo. Prediquen la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Pero ¿quiénes predicará si no han oído? Tenemos que ir, tenemos que salir. Hubo una victoria espiritual positiva. Ahora Pablo y Bernabé estaban a punto de ganar la batalla por el alma de Sergio Paulo. Dice que Sergio Paulo, este gobernador, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¡Wow! Dios usó un milagro para confirmar la autenticidad de sus mensajeros y la verdad de sus palabras. ¿Qué es esto? Que Pablo, Sergio Paulo, creyó no por lo que vio de verdad. El hombre estaba maravillado por la doctrina del Señor, no del milagro, sino por la doctrina del Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos llevar, que la gente se maraville por la doctrina del Señor, no lo que podamos hacer o lo que el Señor pueda hacer a través de nosotros, sino la doctrina del Señor. Tenemos que maravillar a la gente. ¿Con qué? Con la doctrina del Señor, con la palabra del Señor. Pero hermano, yo no sé mucho, no se preocupe, usted cuando hable Dios va a poner palabra. Eso no lo dice la palabra de Dios. Y esta iglesia representa un ejemplo de una iglesia eficaz. La triunfal misión de evangelizar al mundo gentil. Esta iglesia fue la que inició. Esta iglesia de verdad deja un legado grande, grande, grande. Una iglesia misionera, una iglesia grande. Ya no era Jerusalén, ahora era Antioquía. Y salieron misioneros y empezaron a las misiones. Primer viaje misionero, segundo, tercero. Y el evangelio se expandía, se expandía, se expandía. Tenemos que salir, mis hermanos. Si usted dice, bueno, yo no salgo lejos, pero aún en su área donde está, predicar el evangelio. Hablarles de la verdad, predicar el evangelio, hablarles de la verdad. Y dice el 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Pánfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, el sobrino de Bernabé, probablemente la presión que se había ejercían sobre ellos, lo motivó a separarse de ellos. Y esta iglesia nos desafía de verdad, de grande manera, a salirnos de nuestra área de confort. Y hacer las cosas, literalmente a obrar, no solamente a pensar, sino a ejecutar con la ayuda de Dios lo que Dios quiere que estemos haciendo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, sin descuidarlo también lo que hay dentro de la iglesia. Hermanos, tenemos que movernos de esa área de nuestro confort. Cuando estamos en nuestros hogares, nos sentimos bien, protegidos, seguros. Cuando vamos a otros lugares, no nos sentimos de la misma manera. Pero tenemos que movernos. Así es el área de confort. No queremos salir de aquí. No queremos. No es de que quieras o no quieras. Es que si el Señor te dice que te tienes que mover, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser de verdad la voluntad de Dios. Aunque tememos, sí tememos, hermano, porque la verdad
tememos a cosas desconocidas. Ahora, ¿qué va a pasar? Si me salgo de mi zona de confort, ¿qué va a pasar? Y te digo una cosa, ¿qué va a pasar? Vas a ser de bendición y vas a ser bendecido. Y vas a ver las maravillas del Señor. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia en este pasaje? Dice que Herodes y Manaén crecieron juntos, pero tomaron caminos, ¿qué? Diferentes. Uno mató a Juan el Bautista y presidió uno de los juicios contra Jesús de su crucifixión. El otro se convirtió al cristianismo. Era un líder de la dinámica congregación de Antioquía. ¿Usted qué camino quiere tomar? ¿El de sus beneficios o el de ser un gran siervo de Dios? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aplicar? Dice que ellos estaban ministrando, actuando al servicio de la iglesia, atendiendo sus necesidades. Muchos quieren ser nombrados para luego servir. Y déjame decirte que este es un error. Los verdaderos siervos de Dios sirven aunque nadie les vea. Sirven aunque nadie les reconozca. Ese es un verdadero siervo de Dios. Pablo vio la maldad de este mago. Vio la maldad de este mago. ¿Y por qué pudo ver la maldad de este mago? Porque él discernía en su corazón quién era este hombre. Pero también a través de ver sus actitudes, de sus palabras, de sus obras. ¿Qué es esto? Que hay mucha gente que nos ve y que sabe cómo somos. Y es importante que tú y yo nos movamos como cristianos. Es importante. Mira, muchas veces, yo he hablado con gente, con personas, predicando el evangelio, y me da mucha tristeza, que a veces me dicen, mira, él, fulano de tal, es cristiano. Pero te digo una cosa, es cristiano, para ser como él, mira, mejor me quedo como estoy. Por eso nosotros constantemente debemos autoexaminarnos, caminar en santificación, pedirle al Padre que nos ayude, al Espíritu Santo que está con nosotros. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador. Él es el que va al frente de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos sostiene. Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Pablo y Bernabé. Lo tiene usted y yo. Solamente nos falta estar sumisos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Ser valientes, esforzarnos. Aquellos que estudian, díganme a quién le regalan un certificado, un diploma porque nada más porque sí le dan un título. ¿Cuánto no se desgastan estudiando en las noches, desvelándose? Les cuesta. Pero lo hacen ¿por qué? Por obtener un estatus, por obtener una forma de vida mejor. Pero qué mejor vida que la que te puede dar el Señor. ¿Por qué no esforzarnos también por las cosas de Dios? ¿Por qué no decir, sí, aquí estoy? Mira que Pablo le dijo que Dios lo iba a castigar y lo castigó con una ceguera temporal a este mago. ¿Por qué temporal? Para darle la oportunidad de que se arrepintiera. La disciplina del Señor no es para hacernos daño, sino para hacernos reflexionar y llevar al pecador al arrepentimiento. Salgamos y prediquemos el evangelio. Salgamos de nuestra zona de confort. Hermanos, salgamos de nuestra zona de confort y no pongamos pretextos porque estamos viendo ese texto. Sirvamos a Dios y llevemos el evangelio hasta los confines del mundo. Tú puedes ser esa persona que el día de mañana esté al frente de esa misión que yo ruego y pido a Dios que si es de Dios puedas estar ahí y puedas estar al frente y puedas compartir y puedas gozarte y puedas decirle gracias Señor porque me sacaste de esa burbuja, ahora estoy en esta y me doy cuenta de que muchos años estuve encapsulado en esa burbuja, pero ahora mi intención es salir de esta para pasar a la que sigue. ¿Dónde estás tú en este momento? Pon sobre tus pies. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y reflexiona sobre esto.
Señor, realmente sé qué propósito tienes para mi vida. Señor, yo seré ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo salga y lleve tu palabra. Señor, tú sabes que aquí hay hombres y mujeres que están dispuestos a la obra. Pero el enemigo, Señor, siempre quiere distraer. El enemigo siempre quiere convencernos que lo mejor es quedarnos donde estamos. Quiere distraernos como este mago que se resistía. Así es el enemigo. Señor, inquieta el corazón de mis hermanos, su mente, que ellos puedan estar confiados y seguros, como estos hombres, como esta iglesia de Antioquía, que entregaban todo, que se daban todo. Señor, levanta hombres que aún en su temor tú estés con ellos, que sean esforzados, hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres que quieran caminar contigo, mi Dios. Que puedan entender que no hay nada más maravilloso, no hay nada más excelso que el poder ministrarte, el poder servirte, el poder buscarte, el poder proclamarte. Abba Padre, Abba Padre. Nadie que no te conozca te puede decir Abba Padre, solamente tus hijos, Señor. Señor, en tus manos pongo lo que tú pones en mi corazón. Estás inquiriendo en el corazón. En tus manos pongo, si hemos de abrir misiones, Señor. Te pido y ruego con todo mi corazón que tú pongas a esos hombres valientes, esforzados, que digan, heme aquí. A esas mujeres que digan, heme aquí, envíame a mí a predicar el evangelio, a hacer las buenas obras, a pasar tiempo, a vivir con ellos, a proclamar esa misión que tú nos has dado, y agarrar el desafío de esa iglesia que fue sumamente prosperada, porque todos tenían un fin en común, y era proclamar tu palabra, y era la sumisión al Espíritu Santo, a tu voluntad. Padre, haz una iglesia que seamos sumisos a tu Espíritu Santo. Haznos valientes y esforzados. Ayúdanos a entender que tú vas a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Te lo pido y ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.